Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer tener la oportunidad de clausurar este primer foro Indesia, el impacto de la inteligencia artificial en la industria. Y me gustaría comenzar agradeciendo a Indesia y a cada una de las empresas que forman parte de este proyecto lo que ya habéis conseguido. Habéis conseguido algo único en nuestro país, que empresas se junten para compartir datos y conocimiento en pro de la innovación y en pro del desarrollo de la economía del dato en nuestro país. Y ese es un hito sin precedentes que habéis conseguido durante, a escasos 6 meses y que está marcando sin duda alguna el rumbo de lo que queremos ser como país y cómo queremos ayudar a la transformación de la industria europea hacia una industria mucho más competitiva y en la que todos estamos de acuerdo que la soberanía europea en el ámbito industrial pasa justamente por la conversión de nuestra industria a una industria mucho más digital. No es fácil poner de acuerdo en las grandes empresas de nuestro país, los verdaderos motores y tractores de la economía, para compartir algo como es los datos, ¿no? Algo que está inherente también a tu propiedad intelectual, a tu valor diferencial competitivo. Por lo tanto, es tremendamente interesante todo el trabajo que estáis haciendo y encontrar, como digo yo, las claves de los incentivos. Compartir datos, ¿para qué? Y lo habéis hecho muy bien, porque lo primero que habéis hecho es el análisis de casos de uso, ¿no? En casos de éxito, los cuales abordar. Por lo tanto, realmente esa labor es una labor que cuando nosotros ya lanzamos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Economía del Dato, algo que fuimos el primer país en hablar de la economía del dato, pues teníamos muy claro que desde el Gobierno de España queríamos catalizar esa colaboración, pero si no recoge el guante el sector privado, eso es imposible. Por lo tanto, yo pongo a la labor que habéis hecho desde Indesia el primer gran ejemplo de colaboración pública-privada, donde quizá el sector público lanza esos grandes retos y realmente la industria los está cogiendo. Por lo tanto, muchas gracias por compartir esta visión y felicidades por todo lo que ya habéis conseguido y sobre todo por lo que estoy convencida que vais a seguir consiguiendo y que va a ser importantísimo para el desarrollo de nuestro país. También felicidades por este foro, ¿no? Un foro que no ha quedado ningún tema importante por tocar. Habéis hablado de datos, habéis hablado de tecnología, de inteligencia artificial, habéis hablado de talento. Habéis hablado de algoritmos verdes, ¿no? Esas dobles palancas que sabemos como país en las que estamos basando pues la salida de la crisis, que pasa por una reconstrucción económica que se apoya en dos grandes transformaciones, la transformación digital y la transición ecológica, dos de las cuales no pueden vivir una sin la otra, ¿no? Y a la que estamos dedicando pues, a la transformación digital 1/3 de los fondos de recuperación y a la transición ecológica casi el 40%. ¿No? A nadie se le escapa que la apuesta de la reconstrucción económica de nuestro país pasa por estas dos grandes palancas que generan sinergias constantemente y un ejemplo de ello es lo que hemos visto hoy. Estamos ante realmente una reindustrialización del siglo XXI, que, como os decía, pasa por transformar la industria española y la europea a una industria mucho más digital, que incorpore los gemelos digitales, el Internet of Things, que esté atento a los riesgos de la ciberseguridad y que, ante todo, sea una palanca hacia un modelo más resiliente y más sostenible. Cuando hablamos de datos, tenemos que tener en cuenta las cifras que vamos a manejar, que es que a finales de 2025 el 80% de los datos de los que dispondremos, en lo que llamamos la data esfera, ¿no? Es que si tenemos todo el conjunto de datos que hay en el mundo, pues el 80% de los datos de los que dispondremos en el 2025 aún no se ha generado. Es decir, todos los datos que tenemos hoy solo representarán en el 2025 el 20% de los datos que dispondremos. El 80% aún no lo hemos generado. Y de ese 80%, más del 60% van a ser datos industriales. Entonces, realmente el crecimiento del volumen de datos de los que dispondremos no vendrá de las interacciones de las personas con las redes sociales o las personas entre sí, sino vendrán de la interacción de las cosas entre sí y de las cosas con las redes sociales, en el Internet of Things y en el Industrial Internet of Things. Por tanto, ese es el gran espacio de crecimiento y es el que nos permite pensar que Europa puede estar muy bien posicionada en este mundo. Es verdad que Europa perdió el gran tren de la batalla de los datos personales y de las plataformas pues, B2C, ¿no? Y evidentemente no hay ningún gran pues, player digital en estos momentos que se haya generado en Europa. Pero esto puede cambiar y esto va a cambiar, porque la gran potencia de Europa son sus datos industriales. Por lo tanto, es un reto muy estratégico y una gran oportunidad para dar un salto clave para la competitividad de nuestra industria.
Los objetivos del Digital Compass europeo, esta gran brújula digital que nos marcamos a 10 años en la construcción de este nuevo modelo industrial europeo, lo tiene muy claro. El objetivo es llegar al 2030 a que el 75% de las empresas de la Unión Europea integren el uso del Big Data, del procesamiento en la nube y de tecnologías como la inteligencia artificial. Es una meta muy ambiciosa, del cual estamos bastante lejos en España, pero que depende de dos cosas, de realmente el impulso de las grandes empresas, pero también de que no dejemos a las pymes atrás. Esa cifra solo se consigue si conseguimos que las pymes se suban al cambio y al carro de la digitalización. Por tanto, la labor que se hace desde Endesa, de ser realmente las industrias tractores y motores de este país, pero también tirar del carro de las pymes y de las startups, es una labor imprescindible. Y felicidades también por esta visión. Tenemos que ser ambiciosos, e Endesa lo es. Ambiciosos en querer generar en España y también en Europa los próximos unicornios. España debe ser un país donde sus empresas compren a otras empresas, donde el símbolo del éxito no sea el éxito, que me compren, sino que tengamos la capacidad de crecer, sobre todo en el ámbito digital. Y para ello hemos puesto medidas muy ambiciosas, desde la ley de startups, para que España sea un hub de talento e innovación. Hablábamos de la escasez de talento, eso es una batalla global donde las personas no van a ir donde están las empresas, sino que las empresas van a ir donde está el talento. Hoy en día, cualquier persona de este país puede trabajar para cualquier persona, para cualquier empresa en cualquier parte del mundo. Por tanto, la competencia es global. Como país queremos posicionar a España pues, como un hub atractivo para el talento, para la inversión, para los emprendedores y para la innovación. Y lo estamos consiguiendo. En este año ya se han inaugurado más de 12 centros de I+D vinculados a inteligencia artificial o ciberseguridad dentro de nuestro país. Y no solamente en Madrid o Barcelona, sino también en Valencia, en Bilbao, en Málaga. Estamos creando realmente nuevos polos de innovación. Y el talento llama al talento, y esto lo sabemos muy bien los que llevamos muchos años en la tecnología. Es muy importante, por lo tanto, que esta batalla por el talento global vaya acompañado de inversiones, y una de ellas es el fondo NextTech. Hemos lanzado un fondo de capital riesgo público-privado de 4.000 millones de euros, que es el segundo más grande europeo, solo detrás de Alemania. Este martes, ayer mismo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, firmaba el acuerdo también para la creación de un fondo de fondos a nivel europeo, junto a Alemania y junto a Francia. Por tanto, la idea es que no quede en España ni en Europa un solo proyecto que no encuentre en nuestro país toda la financiación que necesita a lo largo de todo su ciclo de vida. Lo que no puede ser es que cuando las empresas startups ya funcionan, ya son grandes, ya han demostrado su modelo de negocio y tienen que crecer, eso no lo hagan dentro de nuestras fronteras porque no encuentran la financiación. Por tanto, animar también a que este fondo NextTech, que tiene un valor diferencial, es que no solamente va para apoyar a los fondos de capital riesgo tradicionales, sino que va a apoyar también a las empresas industriales de este país. Todos los fondos corporativos van a ser elegibles para que desde este fondo podamos hacer un matching 1 a 1 de esos fondos para invertir en ese ecosistema de innovación. Y por lo tanto, os lanzo aquí el reto de también crear desde Endesa y las empresas participantes fondos corporativos que os permitan invertir en vuestro ecosistema para generar ecosistemas de innovación abierta, que va a ser más rápido para capturar ese talento y que luego tengáis mecanismos para poder inyectar en las empresas ganadoras de esos ecosistemas la capacidad para crecer y crear unicornios. Sin duda alguna, esta es la clave para poder tener talento y capacidad de innovación. Otro tema que os decía muy importante es que para tener inteligencia artificial hacen falta datos, ¿no? Y los datos hace falta procesarlos. Por tanto, hay otra gran línea estratégica, como sabéis, que es el apoyo pues, desde la computación de alto rendimiento, y tenemos aquí al director del Barcelona Supercomputer Center, o la computación cuántica como herramientas fundamentales para crear pues, un ecosistema de procesamiento competitivo en nuestro país. Y también, como no, la excelencia científica y la innovación en inteligencia artificial. Muy bueno este foro, esos debates que habéis tenido de la mano de las universidades, de la mano de la academia. Necesitamos eficientar esa transferencia de conocimiento desde la academia y para ello vamos a crear una red de centros de excelencia en inteligencia artificial cuya convocatoria esperamos que salga pues, en este primer medio año. Por lo tanto, con todo ello, yo creo que España tiene las herramientas
para poder diseñar una estrategia competitiva y ayudar a su industria a evolucionar esta economía del dato. También me ha gustado mucho que otro de los retos que hemos lanzado de ese Estado, que es el Plan de Algoritmos Verdes, del que lanzamos una manifestación de interés, pues ya tenga en vuestros planes de trabajo un grupo de trabajo, ¿no?, especialmente dedicado no solamente a cómo la inteligencia artificial ayuda a la sostenibilidad, sino cómo podemos crear algoritmos que sean eficientes, verdes y sostenibles por diseño. Por tanto, son grandes retos que os animo a desarrollar. Un ejemplo de todo lo que estamos hablando es que hace poco, desde Red.es, antes de final de año, lanzamos una convocatoria de ayudas de 105 millones de euros, que fue la convocatoria de inteligencia artificial para las cadenas de valor. Con esta convocatoria no animábamos a desarrollos de I+D en inteligencia artificial, sino que dábamos subvenciones a las empresas pequeñas, medianas y grandes de cualquier sector a integrar la inteligencia artificial en la cadena de valor de su economía tradicional. Por tanto, a comprar, adoptar inteligencia artificial ya madura, ¿no? Una cosa es desarrollar, otra cosa es la que ya hay disponible, que hay mucha, ayudar a que las empresas lo adoptaran. Lo más interesante de esta convocatoria, que aún no hemos resuelto, es que no la hemos podido resolver porque hemos recibido 1.300 solicitudes, 10 veces más de lo que esperábamos. Pero lo más interesante es que el 60% de esas solicitudes son de pequeñas y medianas empresas, lo que nos da una pista de que el nivel de madurez de adopción tecnológica en estas empresas es mayor del que pensábamos. Y eso es un gran señal. Muchas veces todos esos esfuerzos son individuales y cuestan mucho. Cuando vemos un esfuerzo colectivo es donde realmente podemos hacer grandes cambios. Y de ahí comentar para mí el paso fundamental que también hemos dado como país, como es la creación del Hub Nacional de Gaia X, una estrategia y una iniciativa, como sabéis, a nivel europeo, que pretende justamente lo que ya habéis hecho vosotros desde Indesia, ¿no?, que es crear espacios para definir los estándares que van a permitir compartir datos. Es muy importante que forméis parte, como formáis, del grupo promotor de Gaia X y de su alianza que ya hemos consolidado, porque ahí estamos definiendo unos estándares que queremos elevar para que sean estándares europeos. Y por tanto, si somos capaces de compartir datos entre las empresas nacionales, y es la manera en que lo compartamos nosotros, marca el camino para que también los podamos compartir a nivel europeo, eso pues va a revertir, por supuesto, una posición de liderazgo en nuestro país. Y ya hemos lanzado, como sabéis, el espacio de datos de turismo, y justamente el martes que viene, el día 15, lanzamos el primer workshop de Gaia X para el sector industrial. Y estoy convencido de que el recorrido que estáis haciendo desde el ámbito de Indesia está siendo mucho más rápido que el que pueden tener otros sectores. Por tanto, yo os invito a que mucha parte de los entregables que estáis haciendo, desde los modelos de datos, la parte de ética de datos, ese trabajo que habéis hecho de cómo habéis dinamizado los grupos para los casos de uso, pues lo podáis compartir y también sirva de ejemplo y de modelo pues al grupo de trabajo de turismo o al grupo de trabajo de agroalimentario, que también lanzaremos, porque sabéis que muchos de esos grupos de trabajo pues han sido por demandas de sectores estratégicos, turismo, industria, pero otros también están vinculados a PERTEs nacionales, como es el vehículo eléctrico conectado, con el espacio de movilidad o con el PERTE agroalimentario. Por lo tanto, yo creo que estamos siendo pioneros a nivel europeo, sin duda, todos estamos en el mismo punto, que es prueba y error, básicamente. Tanto todo el avance que estamos haciendo ahora para innovar puede posicionar realmente a España, pero lo más importante, a sus empresas, en esta posición de liderazgo hacia la transformación a la economía del dato. Porque todas las empresas ya son empresas de datos y el valor diferencial único que va a tener una empresa respecto a otra va a ser los datos únicos que tenga y la inteligencia única que sea capaz de extraer de ellos. Por tanto, agradecer de nuevo la gran oportunidad de Indesia de formar parte de este foro, exponer la visión y proyectos que desde esta Secretaría de Estado y el Gobierno de España estamos llevando a cabo para el presente y futuro de nuestra industria, como es el apoyo a la economía del dato y al desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Enhorabuena por esta iniciativa, sobre todo por el enorme potencial que esta iniciativa tiene, y estoy convencida que se seguirán sumando más empresas e instituciones y que esto, sin duda alguna, es un ejemplo de colaboración, de cooperación y de compromiso con el progreso digital de España que todos deseamos. Muchas gracias.